A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿podrá el chavismo sin Chávez y en medio de la crisis económica y de derechos humanos que afronta Venezuela mantener el control de la Asamblea Nacional? Respondan a la cuenta de Twitter del programa La Noche y en las que aparecerán en pantalla son las de nuestro equipo periodístico. Saludamos a esta hora a nuestros invitados. Nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 Román Ortiz, es consultor de riesgo político y seguridad, también es director de la firma Decisive Point, con un doctorado en América Latina contemporánea. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y también nos acompaña en Caracas, Venezuela, Mariclen Stelling. Ella es socióloga y analista de medios. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros desde Madrid, España, Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano de España. Y voy a comenzar con usted, señor Ortiz, porque el próximo domingo Venezuela va a vivir unas elecciones parlamentarias, pero el país las está asumiendo como si fueran unas presidenciales. Incluso la cantidad de ojos que tiene puestos encima en la región, en la comunidad internacional, hace pensar que esta jornada electoral va a ser como un plebiscito al chavismo. ¿Usted qué piensa? Bueno, el problema es que de alguna manera esta es probablemente la última oportunidad que existe para que haya una salida dentro de relativamente pacífica y dentro de un proceso institucional de la situación en Venezuela. Porque lo que tenemos es, por un lado, un enorme descontento popular, producto de, una crisis económica absolutamente galopante, de una restricción de las libertades civiles absolutamente descarada y de un nivel de corrupción también brutal. Y todas las encuestas, todas las encuestadoras retratan ese escenario. Y el punto es que durante las pasadas elecciones, durante las últimas elecciones, el chavismo ha ido perdiendo cada vez más espacio, pero por medio de una serie de mecanismos, incluido la manipulación de la estructura de las circunscripciones electorales, se las ha arreglado para mantener el control de la Asamblea. Hay que recordar que en las últimas elecciones a la Asamblea el chavismo consiguió el 48% de los votos y consiguió el 59% de los curules, el 59% de los asientos. En consecuencia, en este momento la gran incógnita es si lo que parece una derrota segura del chavismo, el régimen de Nicolás Maduro va a estar dispuesto a aceptarlo o va a buscar mecanismos de presión para torcer esa voluntad popular, ¿verdad? Quiero escuchar también la opinión de Mariclen Stelling. Señor Stelling, ¿usted qué piensa? ¿Cómo lo ve? Bueno, quería referirme un poco a la realidad venezolana. Creo que la persona que habló anteriormente un poco refleja una verdad, digamos, parcial o parcializada de lo que realmente está ocurriendo aquí. Hay una crisis muy profunda económica, una crisis económica profunda que podría derivar en crisis política, sobre todo una vez que se conozcan los resultados de estas elecciones parlamentarias, que, como dijo alguien al inicio, han devenido en unas elecciones plebiscitarias donde estaría casi que en juicio la gestión y la figura de Maduro. Eso es absolutamente cierto. Creo que vivimos en democracia, creo que no es cierto lo que se dice afuera y esa media verdad de que hay violación absoluta de derechos humanos. Esa es una versión, digamos, de la derecha, de la oposición venezolana. Todas las encuestas hasta este momento dan como ganadora a la oposición. Esto es algo que de alguna forma el discurso oficial del bolivarianismo ha reconocido por la manera que se han expresado. De no ganar, de perder, etcétera, etcétera, vamos a rectificar, de manera que yo creo que hay conciencia del peligro que supone para el chavismo estas elecciones parlamentarias. Sí. No creo que aquí haya una verdadera persecución, como se dice, la oposición no es inocente, aquí no hay ni víctimas ni victimarios, aquí no hay ni buenos ni malos, aquí hay una confrontación que ya tiene muchísimos años entre, yo diría, dos proyectos de país que no ha finalizado, que no ha terminado, pero con un elemento muy interesante, con un crecimiento cuantitativo importante de la oposición.
y un estancamiento cuantitativo de todo lo que es el chavismo, el socialismo, el bolivarianismo. Eso es una realidad absoluta y eso de alguna manera ha levantado esperanzas en el sector opositor de, digamos, retomar el poder, comenzando por la mayoría, ya pueda ser absoluta o simple, en la Asamblea. Dos proyectos, señora Stelling, que son muy opuestos y hoy ambos están cerrando campañas políticas, convenciendo a sus electores de cuál es la decisión que deben tomar el próximo domingo. Señor Malamud, desde Europa, desde el análisis que han venido desarrollando los centros de estudios latinoamericanos en España, ¿cómo ven hoy a Venezuela de cara a la jornada electoral del próximo 6 de diciembre? Bueno, la primera palabra que caracteriza la forma en que se está analizando lo que está ocurriendo en Venezuela es preocupación. Preocupación por la forma en que se va a desarrollar la elección, si realmente se van a cumplir todas las normas de neutralidad que establecen las buenas prácticas en materia democrática, o si por el contrario va a haber o va a continuar esa presencia excesiva y agobiante del Poder Ejecutivo sobre todos los aspectos de la realidad y de la práctica política venezolana, y eso va a ser un elemento importante. Y en segundo lugar, estrechamente vinculada con esta situación, preocupación ante un posible estallido de violencia que nadie descarta en estas latitudes, ¿no? Es decir, el temor de mucha gente es que si se falsea la voluntad popular de una u otra manera, esto puede dar desbordes que podrían ser reprimidos duramente, bien por parte de las fuerzas de seguridad oficiales, o bien también, y esto sería todavía mucho más preocupante, por los llamados colectivos, estas bandas mafiosas y criminales que atemorizan a la población con sus motos y generalmente muy bien armados, ¿no? Justamente los actos de violencia y la evidente polarización han sido la constante en estas campañas electorales. ¿Cree usted, señor Malamud, que son señales evidentes de que no habría garantías democráticas este 6 de diciembre? Bueno, las señales más evidentes fueron pronunciadas por el propio presidente de la República, ¿no? Es decir, cuando Nicolás Maduro pide a la oposición que rece para que gane el gobierno, porque si no va a salir a la calle, cuando el presidente Maduro dice que no va a entregar la revolución en caso de derrota electoral, o cuando el presidente Maduro insiste una y otra vez en que la salida frente a una situación de debilidad gubernamental sería constituir un gobierno cívico-militar que es claramente anticonstitucional, pues evidentemente esas son las señales que hablan de los riesgos de que se termine falseando la voluntad popular, ¿no? Y a esto habría que agregar otro hecho también muy preocupante, y es la negativa sistemática por parte del gobierno y por parte del Consejo Nacional Electoral de que hubiera observación electoral. Se ha prohibido la entrada taxativamente a la misión de observación de la OEA o de la Unión Europea, y ni siquiera a UNASUR se le permitió una misión de observador, sino que lo más que se concedió fue un acompañamiento de la situación. Señor Román Ortiz, este último punto preocupa a mucha gente en Venezuela y en la región. ¿Por qué no permitirle una observación a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea? Si supuestamente hay completa transparencia, completa garantía, ¿por qué acompañantes y no observadores? Bueno, ese es un punto muy importante. Lo cierto es que además la OEA ha sido una organización que ha demostrado una parcialidad a favor del régimen venezolano en numerosas ocasiones. De tal manera que lo que están tratando de encontrar es una institución que está cerca de lo que desea el gobierno Maduro y opuesta claramente a la oposición. La OEA o la Unión Europea, que tienen posiciones muchas más independientes, han sido básicamente vetadas. La razón de eso es porque hay toda una serie de señales que indican que el día de las elecciones puede haber una estrategia, primero para tratar de evitar que la oposición vote y luego hacer que esos votos sean mal contados. Y déjeme
déjeme que mencione algunas cosas. Número uno, la milicia bolivariana, la milicia chavista, que está llena o está integrando a esos colectivos que mencionaba Carlos Malamud. Eso va a tener un papel clave en el mantenimiento del orden en la jornada electoral. Hay señales de que se está estudiando la posibilidad de hacer un bloqueo de Internet y de las comunicaciones para el día de la jornada electoral, o por lo menos ha habido discusiones sobre ese tema en el gobierno venezolano. Y además de eso, hay una serie de municipios, mayoritariamente de carácter opositor, que han sido militarizados y, en consecuencia, la movilidad de los votantes ahí está en cuestión. Luego, todo eso hace que se cree un clima en el que, evidentemente, nadie quiere testigos si llega a haber lo que se prevé un esfuerzo del gobierno por evitar que los opositores voten. Señora Stelling, ¿este temor es válido? ¿Hay colectivos chavistas armados que van a estar presionando en las calles? ¿Hay posible manipulación de votos? En Venezuela existe algo desde hace muchísimos años, que no lo inventó el chavismo, que se llama el Plan República. El Plan República son las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas que vigilan los centros electorales. Esto tiene muchísimos años, inclusive se comenzó desde los años 60, cuando la caída de Pérez Jiménez, que era peligroso salir a votar, habían francotiradores en la primera elección en democracia que se hizo. De manera que eso existe desde hace muchísimo tiempo en Venezuela. Aquí no hay peligro ni nada de eso que este señor dice. Parte de lo que dijo forma parte de la fantasía de la oposición más radical. No es la mayoría de las cosas que dicen no son ciertas. Nosotros tenemos un sistema electoral absolutamente blindado. De nuevo, el expresidente Carter lo acaba de avalar hace 2 o 3 días. De manera que hay imposibilidad de hacer trampa. No existen distritos o circuitos donde está la fuerza para que no salga la oposición a votar. Si en este momento hay peligro de abstención en Venezuela, la abstención va a ser del chavismo. La oposición generalmente se activa para votar, se activa mucho más que el chavismo. Se activa además en círculos como familiares, de amigos, se ayudan a ir a votar, existe el voto asistido, van a buscar a los que no se pueden trasladar, la oposición. Sí, es muy interesante. Es absolutamente incierto. Este punto, señora Stelling, es muy interesante, pero quiero preguntarle por qué entonces, ¿por qué no entra la OEA, la Unión Europea a observar? ¿Aló? Sí, ¿por qué no entra la Unión Europea y la OEA, por ejemplo, a hacer observación? En Venezuela, desde hace, creo que, no sé si hace 5, no me acuerdo cuánto tiempo, el ente rector nuestro, el Consejo Nacional Electoral, decidió que aquí no había más observación electoral, porque nosotros ya teníamos una estrategia electoral consolidada, legítima, blindada, y que de ahora en adelante las figuras iban a ser acompañantes, y se decidió que, bueno, los que quisieran venir vienen en calidad de acompañantes. Pero aún así no se le ha permitido... que expresa las necesidades de la región y la integración de la región, es una misión que se consolidó con los partidos que configuran UNASUR, y el ente rector, por alguna razón que no conozco porque no pertenece al ente rector, resolvió que no quiere el acompañamiento de instancias como la OEA. Pero aquí hay imposibilidad de hacer trampa en las elecciones. Imposibilidad. Hay algo, señor Ortiz, que es interesante de lo que dice la señora Stelling, y es la abstención. Hay chavistas que se van a abstener de votar en estas elecciones. Ella dice porque la oposición está mejor organizada, pero el chavismo también habla de comandos muy organizados. Hay gente que esta vez no es que no va a votar no es que va a votar por la oposición, sino que se va a abstener de votar. Sí, y eso desde luego es uno de los factores. Ahora, sorprende mucho que la persona que estaba interviniendo antes de mí mencione que las condiciones son de democracia absoluta, cuando claramente el gobierno está usando todos los mecanismos que tiene del Estado para movilizar a sus votantes y evitar que la oposición vote. Lo de que el sistema electoral es perfecto, pues hombre, uno tendría que hacerse algunas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se han colocado los distritos electorales en el sistema electoral venezolano cuando tenemos, por ejemplo, estados como Delta de Amacuro, donde un diputado cuesta 16.000 votos, y este es un estado tradicionalmente chavista, y en Caracas, por ejemplo, el mismo diputado cuesta 87.000, y resulta que de alguna manera se está castigando y obligando a que los estados donde la mayoría
opositora es más grande, los opositores tengan que poner más votos para conseguir el mismo diputado. Entonces, yo creo que el sistema es bastante, no solamente bastante imperfecto, sino muy parcial, y de que no hay ni víctimas ni victimarios es un poco raro cuando resulta que los que están en las cárceles, los presos políticos, son solamente de un color. Entonces, uno tendría que preguntarse si es que estamos hablando del mismo país, ¿verdad? Y eso la existencia de los presos políticos está reconocido por la comunidad internacional, por presidentes de otros países que han querido visitarlos y se les ha negado sistemáticamente el acceso. Entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? Señora Stelling, una pregunta que me surge porque hay informaciones a través de redes sociales que indican que los chavistas que se van a abstener no se van a abstener porque no quieran salir a votar ese día, sino porque a muchos les dijeron que si votaban por la oposición podían incluso perder su puesto si eran empleados públicos, que tenían que tomarse una foto con el voto para poder conservar su trabajo. Eso forma parte de... Aquí han habido campañas de ambos sectores, de la oposición y del gobierno, campañas de miedo, campañas de terror, de ambos bandos políticos. Cuando yo digo que no hay inocentes, ni hay víctimas ni victimarios, me refiero a que aquí se ha utilizado de ambos sectores la estrategia del miedo, y las redes sociales se prestan, por supuesto, porque tienen mucha más libertad y mucho más anonimato para esas estrategias del miedo. Parte de lo que dicen las otras personas que usted tiene invitado forman parte de lo que circula por las redes sociales. Y muchas de las verdades que maneja la derecha internacional son las verdades que circulan por las redes sociales. Entonces es bastante difícil como que dialogar o hablar de un país donde hay medias verdades que manejan las personas de afuera, que son las medias verdades que salen desde aquí, desde la oposición. Este es un país donde hay una crisis económica gravísima. Este es un país donde ha habido una mala gestión del gobierno. Este es un país donde hay una corrupción alta, como dijo uno de los invitados. Estamos absolutamente de acuerdo. Eso no es embuste. Y eso, por supuesto, va a afectar el voto chavista, el voto bolivarianista. Puede haber una alta abstención del chavismo, también puede haber un voto castigo del chavismo, castigar en el voto. Esa verdad que este señor maneja de que están obligando a los funcionarios del Estado a que le tomen foto a la papeleta y que después, si no, eso no es verdad, eso circula por las redes sociales, eso forma parte de la campaña de terror, de este caso, de la oposición. ¿Y qué eso castigaría, no es cierto. ¿Qué castigaría, señora Stelling, el votante chavista? El votante chavista va a castigar la gestión, el desabastecimiento, las colas espantosas que se hacen, la inflación, el sueldo no alcanza. Eso lo podría castigar el chavismo. Pero aquí hay un nuevo sujeto histórico y hay una figura mítica que se llama Hugo Chávez. Hugo Chávez entró a la campaña electoral en este último mes, está en campaña. Hugo Chávez está presente, el chavismo está utilizando la figura de Chávez, discursos de Chávez que son absolutamente del momento, que usted dice, bueno, ¿cómo fue que dijo esto si él se murió hace no sé cuántos años? De manera que hay una serie de factores que podrían jugar en el momento de votar, podrían jugar con la afectividad, con el chavismo, porque yo creo que aquí en el chavismo hay diferentes votos. Hay el voto, digamos, el voto militante, que tiene que ver porque yo milito, pero hay un voto que es un voto chavista, que es la gente que vota por Chávez, por lo que Chávez significa para ese nuevo sujeto histórico, por lo que Chávez significa para el chavismo de base. Entonces ese es un voto que va a funcionar cuando la gente esté allá adentro. Ahora, yo no sé, usted me pregunta, ¿va a ganar la oposición? Todas las encuestas dicen que va a ganar la oposición. El chavismo está consciente de que hay posibilidades de que se pierda la asamblea. Ahora, también puede haber un cambio, una afectividad, unos elementos mágicos religiosos que funcionan en este país y una figura mítica de Chávez, y el miedo a perder una serie de prebendas y de políticas sociales que, aunque la oposición ha dicho en reiteradas ocasiones que no las va a retirar, de parte del gobierno, la campaña del miedo del gobierno se ha enfocado por todo lo que se podría perder de llegar la derecha al gobierno en este país. De manera que hay dos campañas que se basan en el terror y en el miedo, donde cada uno está jugando lo que tiene a su disposición. Y esa es justamente la pregunta. Si el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que en este momento encabeza el chavismo, va a poder, sin el presidente Chávez vivo, lograr mantener el control de la Asamblea Nacional. Quiero darle la palabra al señor Malamud,
porque estaba hablando también de los constantes mensajes de Nicolás Maduro, donde previendo una eventual derrota habla de un posible gobierno cívico-militar que se resistirá a dejar el poder. ¿Qué podría pasar en Venezuela si se da una victoria de la oposición, señor Malamud? Bueno, en realidad la victoria de la oposición está bastante descontada, ¿no? Es decir, al menos según las encuestas, que hay que tomar con una cierta prudencia. El problema está en cómo se traduce una victoria en votos populares de la oposición en la composición de la futura Asamblea Nacional. Ya vimos cómo, debido al trazado artificial de las circunscripciones electorales en las pasadas elecciones legislativas, si bien la oposición sacó más votos populares, por el contrario, obtuvo un menor número de escaños que el oficialismo, un menor número de diputados que el oficialismo. Habrá que ver si en este sentido vuelve a pasar lo mismo. La mala noticia, evidentemente, es el estado de excepción en algunas regiones del país, lo cual favorece al gobierno, pero aquí habrá que estar atentos al resultado de las elecciones. Evidentemente no es lo mismo que la oposición tenga una mayoría simple, muy ajustada respecto al gobierno, que obtenga otras mayorías cualificadas que le permitan controlar al Ejecutivo de una manera mucho más eficaz, empezar a articular respuestas mucho más coherentes que pongan en dificultad la gestión gubernamental, sin olvidar, por otra parte, que en un sistema político como el venezolano, fuertemente presidencialista y con una injerencia constante del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes, los márgenes de acción del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente, son muy grandes y seguirán siendo muy grandes, aunque la Asamblea esté en minoría, ¿no? ¿Y qué pasaría si sucede lo contrario? Porque como lo dice la señora Stelling, podrían apelar a la figura mágica de Chávez, casi religiosa, que tiene mucha gente en Venezuela, para impulsar ese motor de voto chavista. ¿Qué pasa si hay una victoria del chavismo? Pues habrá que ver qué significa una victoria del chavismo y cómo se consigue, si la victoria es legítima, si ganan con el voto popular, pues eso sería una cuestión incontestable, por más que tenga mensajes simbólicos negativos para las fuerzas de oposición y para otros movimientos antipopulistas en distintos países latinoamericanos, pero hoy veíamos como una empresa seria como Data Analysis hablaba de un aumento considerable de la popularidad de Nicolás Maduro, lo cual implica que estamos en presencia de una cierta recuperación del voto oficialista, ¿no? ¿Será esto suficiente para que puedan ganar la elección o no? Pues lo veremos con posterioridad a la jornada electoral, ¿no? Pero, repito, todo va a depender de cómo se produzca este triunfo. Lo negativo de todo esto es que los mensajes reiterados y sistemáticos por parte de altos cargos gubernamentales, incluidos los más altos, es que no iban a dejar que la oposición se impusiera, es decir, que no iban a permitir una derrota oficialista. Y esto, en caso de una victoria oficialista, puede dar lugar a las creencias generalizadas de que esta victoria se produjo por medios arteros, de que hubo fraude, de que hubo manipulación, y esto provocaría una cierta respuesta de descontento popular, ¿no? Si por el contrario todo este proceso hubiera sido mucho más transparente, más claro, más equitativo, la respuesta hubiera sido también muy clara, ¿no? Aceptación del resultado. Pero bueno, de todo esto se podrá hablar en la noche del domingo y no ahora, ¿no?
Tengo que hacer una pausa comercial. Ya continuamos el análisis, el debate aquí en el programa La Noche a propósito de las elecciones cruciales en Venezuela del próximo domingo. Y a ustedes le estamos preguntando a los televidentes en Twitter, ¿podrá el chavismo sin Chávez y en medio de la crisis económica y de derechos humanos que afronta Venezuela mantener el control de la Asamblea Nacional? Pueden escribirnos a la cuenta @lanocheNTN24. Estamos esperando sus comentarios. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.